buenas tardes para todas las personas que se conectan en estos momentos a una nueva lectura de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en vivo y en directo a través de Twitch en estos momentos y también a quienes nos verán en diferido a través de los videos de YouTube, en donde estaremos subiendo estas repeticiones. Recuerden que si nos están viendo aquí en Twitch, nos pueden seguir dándole clic al corazoncito que aparece aquí más abajo. Y también si nos están viendo a través de YouTube, nos pueden seguir en nuestro canal, compartir nuestros videos, darle like si les gustó o darle dislike si no les gustó también, y dejarnos sus comentarios, sugerencias, críticas, impresiones, todo lo que nos quieran contar. Nos lo pueden dejar allí en la sección de comentarios, y aquí en Twitch pues podemos charlar a través de nuestro chat en vivo y en directo. El día de hoy quería traerles una lectura muy colombiana. Seguimos con nuestra tendencia de leer cositas colombianas, autores colombianos, historias colombianas, y pues que es más autóctono y originario de un pueblo que pues su mitología. Entonces hoy vamos a conocer algunas historias mitológicas de origen, el origen del mundo, el origen de la vida, el origen del universo, visto a través de los ojos de algunas de nuestras culturas indígenas autóctonas. Esta recopilación, esta compilación de mitos de origen de pueblos indígenas de Colombia es una compilación que se puede encontrar en la página del Ministerio del Interior de Colombia, y reúne varios mitos de distintas culturas. Entonces hay varias conocidas, pues seguramente para personas que tal vez no sean de nuestro país habrán escuchado hablar de pronto de los Wayús, de los Nucacmacú, de los Emberas, pero también hay otras comunidades que de pronto no son tan reconocidas y que también obviamente tienen su mitología, tienen sus historias, tienen sus mitos de origen. Y pues bueno, qué mejor que aprovechar este espacio para dar a conocer esas historias que son muy nuestras, pero pues probablemente no son muy conocidas, incluso entre nosotros mismos, entre nuestros nacionales. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar por el mito de origen del pueblo Achagua. Este pueblo habita o habitó en la cuenca del río Casanare, Meta y Apure, y actualmente hay algunas comunidades en resguardos en municipios colombianos como Puerto López. Entonces, el mito de origen de los Achagua dice así: origen de los seres. En el mundo de los Achaguas hubo una serpiente que no solo mataba a ellos, sino a los habitantes del Orinoco, y como estaba acabando con todos, imploraron a Purú, su dios creador, para que los socorriera, y como hasta él llegaron y fueron escuchadas las plegarias, un día les envió a su hija, la cual mató a la culebra y la arrojó lejos. Los indios, felices por el acontecimiento, realizaron grandes festividades en honor de Purú y de su hija, y mientras bailaban y bebían, la culebra se podría, y de su cuerpo en descomposición brotaban por doquier gusanos que, una vez tocaban con su cuerpo en tierra, se convertían en indios caribes, sus posteriores inmortales enemigos. Este relato fue escrito por Luisa María Sánchez y publicado por Juan Carlos Alonso. Vamos ahora con el mito de origen del pueblo guambiano, también conocido como Misac. Es un pueblo originario del sur de Colombia, se ubica principalmente en el departamento del Cauca, y su resguardo mayor, que se llama Guambía, está ubicado en el municipio de Silvia. También habitan en algunos lugares cercanos de la cordillera central.
El mito de los guambianos dice así. Primero estaba la tierra y eran las lagunas grandes. La mayor parte de todas las lagunas se llamaba Nupisu, Piendamó, y se encontraba en el centro de la sabana del páramo, como una matriz, como un corazón. Era Napirripú, que es un hueco muy profundo. El agua es vida. Primero era el agua y la tierra. El agua no es buena ni es mala. De ella resultan cosas buenas y cosas malas. Allá en las alturas era el agua. Llovía intensamente, con aguaceros y tempestades. Los ríos venían grandes, con inmensos derrumbes que arrastraban las montañas y traían piedras como casas. Venían grandes crecientes e inundaciones. Esta era el agua mala. En este tiempo, estas profundas caicadas, abertura entre dos montañas, y estas peñas no eran así. Todo era pura montaña, pero esos ríos la hicieron cuando corrieron hasta formar el mar. El agua es vida, nace en las cabeceras y baja en los ríos hasta el mar y se devuelve, pero no por los mismos ríos, sino por el aire, por las nubes. Sube por las guaicadas y por los filos de las montañas, alcanza hasta el páramo, hasta las sabanas y cae otra vez como la lluvia. Cae el agua que es buena y es mala. Allá arriba, como la tierra y el agua, estaba él. Allá, el Pishimisac y el Cayim. El mismo Pishimisac, a la vez masculino y femenino, que también ha existido desde siempre, todo blanco, todo bueno, todo fresco. Del agua nació el Cosrompoto, el arco iris que iluminaba todo con su luz. Allí brillaba y el Pishimisac lo veía alumbrar. Dieron muchos frutos, dieron mucha vida. El agua estaba arriba en el páramo y abajo. Donde no había el agua se secaban las plantas, se caían las flores, morían los animales. Cuando bajó el agua todo creció y floreció. Retoñó toda la hierba y hubo alimento aquí abajo. Era el agua buena. Antes, en las sabanas del páramo, el Pishimisac tenía toda la comida, todos los alimentos. Ella era el dueño de todo. Ya estaba allí cuando se produjeron los derrumbes que arrastraron las gigantescas piedras y formaron las guaicadas. Pero hubo otros derrumbes. A veces el agua no nacía en las lagunas para correr hacia el mar, sino que se filtraba en la tierra, la removía, la aflojaba y entonces caían los derrumbes. Estos se desprendieron desde muchos siglos delante, dejando grandes heridas en las montañas. De ellos salieron los humanos, que eran la raíz de lo nativo. Al derrumbe le decían Pirran I, es decir, parir el agua. A los humanos que allí nacieron los nombraron los Pishua. Los Pishua vinieron en los derrumbes, llegaron en las crecientes de los ríos. Venían arrastrándose y golpeando las grandes piedras por debajo del agua, y encima de ella venía el barro, la tierra, luego el agua sucia. En la superficie venía la palizada, las ramas, las hojas, los árboles arrancados, y encima de todo venían los niños chambucados. Los primeros humanos nacieron del agua, venidos en los Shua, en los restos de vegetación que arrastra la creciente. Son nativos de aquí de siglos y siglos. En donde salía el derrumbe, en la gran herida de la tierra, quedaba olor a sangre. Es la sangre regada por la naturaleza, así como una mujer riega la sangre al dar a luz a un niño. Los Pishua no eran otras gentes, eran los mismos guambianos, gigantes muy sabios que comían sal de aquí, de nuestro propio salado, y no eran bautizados. Ellos ocuparon todo nuestro territorio, ellos construyeron todo nuestro Napirau, antes de llegar los españoles. Era grande nuestra tierra y muy rica. En ella teníamos mina de minerales muy valiosas como el oro que se encontraba en Chisquío, en San José y en Corrales. También recursos que sabíamos utilizar con nuestro trabajo para vivir bien. Esta fue la mitología o el mito de origen del pueblo guambiano, también conocido como pueblo Misak. Vamos ahora con el mito de origen del pueblo Wayuu, tal vez uno de los más reconocidos, tanto nacional como internacionalmente, en parte por la explosión que tuvo su cultura en tanto, por ejemplo, los ropajes, las mochilas,
Las mochilas Wayuu pues son un producto prácticamente de exportación, aunque tristemente pues a los pueblos originarios no les representa muchas ganancias, pero pues son en parte reconocidos por esto. Es el pueblo originario de la península de La Guajira, sobre el mar Caribe, y habitan principalmente en La Guajira, en territorio colombiano, y también en Zulia, en Venezuela. Su mito de origen dice así: al principio solo vivía Mareiwa, allí arriba muy lejos, cerquita de Kar, el sol, y al lado de Cachi, la luna. También vivía con ellos Huya, la lluvia, y aquí abajo estaba Ma, la tierra, muy sola. El sol Kar tenía una hija llamada Waratui, la claridad, y el Nuakashi tenía otra hija llamada Plushi, la oscuridad. Un día Huya empezó a caminar y se encontró a Ma. Huya se enamoró de la tierra Ma y con su alegre canto se formó un juca, un rayo, que penetró a Ma y brotó de ella una Amakasutai, un caballo blanco, que se convirtió en Alijuna y fue el padre de todos los Alijuna blanco. La tierra Ma quería más hijos y entonces Huya siguió cantando y muchos rayos cayeron y Ma parió un Unulia, las plantas, que brotaban en su vientre y tenían muchas formas y tamaños, pero todas eran quietas y no se movían. Ma seguía triste porque ella quería hijos que caminaran y se movieran y fueran de un lugar a otro. Maleiwa no quería ver triste a Ma, por eso vino a Wodkasairu, aquí en la Alta Guajira, y tomó pochi, barro, y dijo: ustedes serán los Wayuu, los hombres. Hablaron y caminaron por todas partes. Esta tierra será suya. Seguía haciendo figuras, pero a ellos les dijo: a ustedes no las dejo hablar. Ustedes serán Murulu, los animales. Los hizo de diferentes tamaños y formas, unos grandes y unos pequeños, unos con 4 patas y otros con 2. A unos les dio brazos para volar, a otros les dejó aquí caminando. Maleiwa es el Hulaulashi, jefe u autoridad superior. Él les ordenó a los Wayuu que no podían pelearse, que tenían que vivir en paz y respetarse. No puedes matar a ningún Wayuu, porque será vengado y pagará toda tu familia. No derrames sangre porque en ella está la vida, por eso cuando la derrames, cóbrala. No cojas lo ajeno, no es tuyo. Si lo haces, tendrás que pagar 3 veces más el daño hecho. Esas son las órdenes de Maleiwa, y nosotros las respetamos y la cumplimos. Todos lo han hecho, nuestros antepasados y nosotros ahora. Así vivieron mucho tiempo los Wayuu, hasta que un día dejaron de cumplir las órdenes de Maleiwa. A él no le gustó y mandó la lluvia Huya para que los castigara. Huya no quería castigar a los Wayuu y se puso a llorar. Lloró y lloró mucho durante muchos días, hasta que la tierra Ma se llenó y no quedó donde vivir. Pero un Wayuu que sí cumplía las leyes supo de un sueño lo que iba a pasar. Entonces preparó una canoa de ipa, piedra, y en ella metió animales, semillas de plantas, a sus mujeres e hijos, y cerró bien, y el llanto de la lluvia Huya hizo que la canoa subiera. Un día la lluvia Huya ya no quería más lágrimas y dejó de llorar. Entonces la tierra Ma se comió el dolor hasta que se secó y se quedó sin nada. No había plantas ni animales, ni gente, ni nada. Cuando el Wayuu sintió que la canoa Ipa ya no se movía, abrió y salió con su gente y animales y empezó a caminar, y como todo estaba blandito al caminar, dejaba su huella. La canoa Ipa era muy pesada y también dejó huella, que todavía se ve. Con el tiempo, esta se partió en 2 pedazos. Una parte quedó aquí en Aunguapa y la otra allá al otro lado, separado por una montaña. Bueno, aquí podemos ver en este mito pues muchas similitudes con mitos muy conocidos. Está el famoso diluvio, que pues no solamente es un mito de la religión católica, sino que también es un mito que aparece en un diálogo platónico, específicamente en el Critias,
y la alusión a los diluvios y a estas inundaciones mundiales aparece en otro tipo de mitologías. Entonces aquí podemos ver una versión muy autóctona de ese mismo mito repetido que hemos visto repetido en otras instancias. También tenemos algunas características muy propias de nuestro entorno, por ejemplo, el hecho de que aparezcan muchas montañas, aparezcan muchos ríos propios de nuestra geografía. También tenemos algunos animales muy autóctonos, como por ejemplo la serpiente del primer mito, del mito de los Uchuas, en la cual pues este animal también tan característico de otro tipo de mitologías como un animal entre comillas malo, aparece aquí también en una mitología más nuestra, más propia de nosotros. Y pues aparece también en un mito fundacional. Entonces aquí podemos ir viendo algunas características de estos mitos con relación a nuestro pueblo o a los pueblos que vivían en este territorio, que es algo que charlábamos alguna vez cuando leímos la historia de El pájaro de fuego, que es cuentos más no tan mitológicos, pero sí cuentos populares rusos, en los cuales veíamos la aparición de muchos animales y muchos paisajes que uno relaciona pues más con un país como Rusia. Aquí en este caso podemos ver historias que en cierto sentido se nos parecen a otro tipo de mitos fundacionales. Tenemos también la presencia, por ejemplo, de astros primordiales como la luna o el sol, fenómenos naturales representados en forma de dioses como la lluvia, la tierra. Tenemos seres asexuados también. Y tenemos esa relación que también se da, por ejemplo, un poco en mitologías como la mitología egipcia, en donde la relación entre tierra y agua era una relación muy fundacional, en el sentido de que una representaba como la parte masculina y otra la parte femenina, y entre ellas se empezaba a generar una especie de fecundación de la cual salía todo lo que conocemos. Entonces aquí vemos esas mismas características, pero en una mitología pues propia de nuestro país. Entonces siempre es interesante ir viendo estos parecidos y estas diferencias, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta nuestra cultura, nuestro propio paisaje, que hace que existan variaciones muy interesantes con respecto a estas historias fundacionales. A continuación tenemos la historia del pueblo Ticuna, que es un pueblo que también se encuentra en Perú y Brasil. Aquí en la parte colombiana se puede encontrar cerca al río Putumayo y al río Amazonas. También en algunas partes del río Caquetá y pues por esta presencia en el Amazonas podemos ver ese compartir con otro tipo de culturas o que también aparezcan en otros países como Perú y el Brasil. El mito fundacional de los ticunas dice así: el dios Yuchu vivía desde la eternidad en el mundo en compañía de las perdices, los paujiles, los monos y los grillos. Había visto cómo se envejecía la tierra a través de ellos. A través de ellos se daba cuenta que el mundo vivía y que la vida era tiempo y que el tiempo también era muerte. En la tierra no existía un lugar más bello que allí, donde vivía el dios Yuchi. Una choza en un claro de la selva, muy cerca de un río rodeado de playas de arena fina. En este lugar todo era tibio, ni el calor ni la lluvia entorpecían la belleza de aquel lugar. Se dice que ningún hombre ha visto este lugar, pero los ticunas esperan ir allí algún día. Un día Yuchu fue a bañarse al río como de costumbre. Llegó a la orilla y se metió en el agua hasta quedarse completamente sumergido. Al levantar la cara se inclinó hacia adelante y se observó en el espejo de agua. Descubrió por primera vez que había envejecido. Al ver que había envejecido se sintió profundamente triste. Estoy muy viejo y solo, y si me muero la tierra quedará todavía más sola, dijo. Apesadumbrado, emprendió lentamente el camino de regreso a su casa.
El susurro de la selva y el canto de los pájaros lo llenaron de una inmensa melancolía. Mientras caminaba por el camino, sintió de pronto un dolor en la rodilla, como si le hubiera picado un animal sin darse cuenta. Entonces pensó que pudo haber sido una avispa. Poco a poco empezó a sentir que lo invadía un pesado sopor. Es raro como me siento, dijo. Me acostaré cuando llegue. Siguió caminando con dificultad y cuando entró a la choza se acostó y se quedó dormido. Tuvo un sueño. Soñó que entre más soñaba, más envejecía y más débil se ponía, y que de su cuerpo moribundo se engendraban nuevos seres. Despertó muy tarde al día siguiente. Intentó levantarse, pero el dolor no lo dejaba moverse. Entonces se miró la rodilla y descubrió que la tenía hinchada y transparente. Le pareció ver que algo se movía en el interior de su rodilla. Acercó más los ojos y vio con sorpresa que en el fondo había dos seres diminutos que trabajaban y se puso a observarlos. Las criaturas eran un hombre y una mujer. El hombre templaba el arco y la mujer tenía un chinchorro. Entonces el dios Yuchu le preguntó: ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron aquí? El hombre y la mujer levantaron la cabeza, miraron a Yuchu, pero no dijeron nada y siguieron con sus labores. El dios, al ver que no le contestaban, hizo todo el esfuerzo por levantarse, pero cuando intentó ponerse de pie cayó en la tierra. En el instante que se golpeó la rodilla contra el suelo, salieron de adentro los dos pequeños seres que enseguida empezaron a crecer al tiempo que empezaban a morir el dios Yuchu. Cuando el hombre y la mujer se convirtieron en adultos, Yuchu murió. Los primeros ticunas se quedaron un tiempo en aquel lugar y tuvieron muchos hijos. Más tarde se fueron porque querían conocer más tierras y desaparecieron. Aquí en esta historia podemos ver pues también obviamente la presencia de un río pues, para estas comunidades que surgieron o que convivieron mucho tiempo al lado de estos ríos. Podemos entender que sea muy importante en sus mitos fundacionales la presencia de estos elementos, del agua, de los ríos, de la naturaleza. Si están ubicados cerca del Amazonas, pues podemos pensar en esta selva y estos pájaros que acompañaban el camino de Yuchu mientras se iba sintiendo más cansado, iba llegando a esta choza. Entonces podemos ver de nuevo todos estos elementos que integran el mito fundacional con lo que estas comunidades experimentaban en su día a día. El siguiente mito que tenemos es el mito de los Nukak-Maku. Los Nukak-Maku son un pueblo originario de los ríos Guaviare e Inírida en el departamento del Guaviare, también una zona amazónica colombiana. El mito fundacional de los Nukak-Maku dice así: Idn-Kabni creó el mundo con saliva y tierra. Hizo el mundo antes de que fuera quemado por las llamas que vinieron de abajo del río Venado. La primera gente vino al mundo en una canoa culebra que dejó sus huevos en los rápidos del río de la leche, viniendo por el río Venado, donde fluyen todos los ríos de todo el mundo. Idn-Kabni obtuvo la noche. El sol estaba detenido y al tumbar el árbol de Ye se formó el río. Los jaguares devoraron al pueblo de Idn-Kabni y éste los vengó dándole muerte con el rayo. Luego Idn-Kabni formó goma de árbol balata y soplando con humo hizo una mujer culebra que quería como esposa y con ella tuvo un hijo. De su vientre de diente de piraña se crearon todas las alimañas de este mundo. Idn-Kabni buscó otra mujer, pero esta otra mujer aguatí se fue a la casa de los buitres, quienes Idn-Kabni tuvo que ahogar. Después de la búsqueda de miel, tuvo que matar a la mujer. Entonces Idn-Kabni hizo un baile y se fue al cielo. Aquí tenemos la presencia de muchos más animales que relacionamos con estas selvas amazónicas, con estos terrenos un poco más cercanos a países ecuatoriales. Tenemos unos jaguares, tenemos pirañas, tenemos culebras, muy relacionado con estos ambientes selváticos que podemos encontrar en la zona del Amazonas.
Y bueno, aquí tenemos un mito mucho más fragmentario, un mito mucho más, no, tal vez no tan elaborado en términos de explicación como el de los Wayuu o el de los ticunas que veíamos hace un momento, mucho más condensado, pero también un poco más, con más abstracciones, con más, eh, no sé cómo llamarlo, tal vez misticismo alrededor y con muchos más, con mucha más presencia de animales y, y pues tenemos aquí un solo dios. También es algo curioso. Algunos, como el mito Wayuu, tenemos muchos dioses o semidioses. En algunos como este, los Nukakmaku, tenemos un solo dios, creador, eh, y como una especie de demiurgo, ¿no? Como una especie de este dios artesano, que es el dios demiurgo que conocemos, por ejemplo, de mitologías relacionadas con lo que Sócrates nos cuenta en algunos diálogos platónicos también. Es un dios que crea a partir de barro, de tierra y saliva en este caso, y a partir de esos elementos empieza la creación del mundo, pero parecen ser dioses que están como relegados a ese aspecto, no como, por ejemplo, de nuevo retomando la historia de los Wayuu, que parece que estos dioses sí intervienen en la vida de los hombres. Aquí en este caso, pues, el dios de los Nukakmaku venga a su creación a partir de estos rayos, matando a los jaguares que devoraron a su pueblo, pero, pero poco más, no interviene mucho en la vida de estas personas. Entonces también resulta muy interesante ver estas distintas concepciones de algunas divinidades, algunas deidades de estos pueblos, de estas comunidades originarias, cómo se relacionaban con estos dioses, cómo los veían y cómo los adaptan, pues, a las características y al entorno en el que estas comunidades se desarrollaron. Vamos ahora con el mito fundacional del pueblo Uwa, también conocido como pueblo Tunebo. Uwa es el nombre en su propio idioma, que también se llama de manera similar. Es un pueblo asentado en la Sierra Nevada del Cocuy, en los Andes nororientales, y también se encuentran en departamentos como Boyacá, Arauca, Norte de Santander, Casanare y Santander. Y el mito fundacional del pueblo Uwa dice así: al principio, el universo estaba conformado por dos esferas, un mundo de arriba de luz cálida y seca y un mundo de debajo de oscuridad húmeda y vacío. Vino después el movimiento y los mundos de abajo y de arriba se mezclaron, y como resultado de esta mezcla surgió el mundo intermedio. El mundo de arriba es blanco, el mundo de abajo es rojo. De la mezcla se formaron el mundo azul y amarillo. Los mundos de arriba y de abajo son indestructibles, pero por el contrario, el mundo intermedio solo puede existir si se mantiene esos dos mundos originales. Los hombres habitan en el mundo intermedio, y allí la vida fue creada a partir de los materiales que pertenecen a los dioses del mundo de arriba y de abajo. Estos materiales están almacenados en distintas esferas y son por lo general lagos de colores. Todo lo que existe en el mundo pasó a través de esta esfera durante el momento de su creación y en ese paso tomó todas sus propiedades. El mundo de arriba, blando, es el lugar donde habita el agua pura, y el mundo terrenal se presenta con las montañas cubiertas de nieve. Al interior del mundo amarillo se encuentran las propiedades de las enfermedades y el rojo es el mundo de la fertilidad y de la sangre menstrual. El barro es el material de las que están hechos todos estos elementos. Los guardan los dioses en distintas esferas. Los dioses chamánicos viajeros robaron por medio de engaños el barro que se encontraba en estas esferas y lo llevaron al mundo intermedio, el mundo de los hombres. Por lo tanto, todos los seres y las cosas del mundo intermedio terrenal poseen todo lo esencial para la vida, de la misma fuente, y por procedimientos similares, todos los seres están compuestos de una misma materia. Así, no existe diferencia entre los seres vivos que habitan en el mundo intermedio. Toda la naturaleza,
todos los seres del mundo intermedio, incluyendo al hombre, reciben estos regalos de los dioses. Rugwa, el sol, estuvo pensando. Debía mandar el calor del sol y el agua de los lagos del mundo de arriba al mundo intermedio, para que allí las semillas crecieran. Lo que descubrió Rukwa era que a pesar de que todo ya había sido creado, el mundo todavía no había sido puesto en movimiento. Con el propósito de lograrlo, mezcló el calor del sol con el agua de los lagos y puso entonces en movimiento el proceso de la vida y de la muerte en el mundo intermedio. Bueno, aquí también esto ya lo habíamos visto en otro de los mitos, el asunto del movimiento como foco fundamental de la vida. También me parece muy interesante que aparezca en estas culturas, cómo el movimiento se concibe como una forma de poner en práctica el proceso de la vida y la muerte. Tenemos también el hecho de que todo lo que existe en ese mundo intermedio comparte la misma naturaleza, que nos puede hablar también un poco de cómo estas comunidades ven, por ejemplo, la comunión entre hombre y naturaleza, algo que sale en muchas ocasiones cuando hay pues problemas de este tipo en nuestro país, ¿no? Cuando una compañía o un grupo o un gobierno o quien sea quieren hacer algún tipo de modificación en estos espacios y las comunidades se oponen rotundamente a que ese tipo de cosas pasen, sin importar pues la naturaleza del proyecto, ¿no? Este tipo de cosas nos puede ayudar a entender mucho más por qué estas comunidades reaccionan de la manera en la que reaccionan cuando estos eventos suceden, y también nos puede ayudar a entender pues cuál es esa relación entre comunidad y naturaleza, que en muchas ocasiones está bastante compenetrada. Las comunidades pues aprecian mucho su entorno. En muchas ocasiones es un entorno sagrado. Obviamente, no sé, por ejemplo, si una de estas comunidades concibe los ríos como una parte fundamental del proceso de la vida, pues obviamente cualquier modificación que se le vaya a hacer a ese río será algo terrible para esta comunidad. Entonces, creo que conocer estas historias, estos mitos fundacionales nos puede ayudar no solo a conocer un poco más nuestros propios pueblos originarios, sino también entender que detrás de esas molestias que muchas veces algunos tratan de minimizar, o como decir, no, pues es que esos son simplemente cuentos fantasiosos o historias por allá que nadie se cree, pues hay una cultura y hay una significación muy arraigada en estas comunidades que es importante entender para poder saber cómo abordar estas distintas problemáticas. No es solamente denigrar la historia o la cultura de estas comunidades o pasar por encima de ellas, sino tratar de comprenderlas y de integrarlas a nuestro, pues también que nosotros seamos conscientes de que eso existe, de que es importante para estas comunidades y pues de que no se puede abordar como tan a la ligera, ¿no? Vamos a cerrar con un mito de la comunidad Cuiva, también conocida como Guamonae, y que es un pueblo nómada que habita los llanos orientales entre los ríos Meta, Casanare y Arauca. También se encuentran en Venezuela, en la parte del estado de Apure. Se conocen como Guamonae, Piwi o Cuiva simplemente. Y el mito fundacional del pueblo Cuiva dice así: hace muchos años solo vivían los animales en la tierra. Una tarde se sintió un ensordecedor ruido de truenos y se vio que un rayo salió veloz hacia el cielo y lo partió. De la herida brotó sangre que fue absorbida por el hilo luminoso del rayo y secada por su calor. Una vez seca se convirtió en costra y al otro día cayó en pedazos sobre la selva. Cada pedazo de costra era un pedazo de sangre del cielo que se había coagulado y al caer sobre la selva se rompió y se convirtió en un hombre. Como fueron muchos los pedazos de costra que cayeron, muchos fueron los hombres que aparecieron. En un principio no supieron qué hacer, salvo mirarse extrañados ya que nunca se habían visto.
pero poco a poco se fueron relacionando, y al llegar la tarde convinieron permanecer juntos en una cueva muy grande que había cerca. Al amanecer salieron y contemplaron admirados el sol que todo lo iluminaba. Caminaron por entre el follaje, sintieron cansancio y tuvieron hambre. Se sentaron y así mitigaron lo primero. Lo segundo, el hambre, aumentaba y no sabían qué comer. Recostados en los troncos de los árboles, vieron llegar otra tarde. De pronto uno miró las ramas y observó cómo una gran cantidad de pájaros comían sus frutos. Se incorporó y lanzó un grito. Sus compañeros sorprendidos lo miraron, y al mostrarle lo que hacían las aves, subieron al árbol y empezaron a coger y comer también. ¡Qué felicidad! El hambre empezaba a desaparecer. Estaban comiendo mangos. Días después ya distinguían lo que servía para comer y resolvieron nombrar su primer jefe. Fue Bouquet. Lo primero que éste hizo fue repartir las tierras y cuidar que los demás lo respetaran. Después les enseñó cosas: fabricar arcos y flechas para cazar animales, colocar las carnes de los animales sobre el fuego y comerlas después, cultivar las tierras, bañarse en las aguas, vivir en comunidad, etc. Daimu, diosa del sueño, con sus dedos invisibles les bajó los párpados la segunda noche de la estadía en la tierra y les enseñó a dormir para descansar. Entonces aquí también tenemos una historia de mucha comunión, mucha unidad entre estos seres humanos. También está el aspecto de ser creados de una misma materia o de un mismo sitio, lo que nos muestra pues esta incapacidad de ver a los hombres o a su comunidad, a los miembros de su comunidad como diferentes. Todos son de la misma materia, todos son iguales y todos conviven en comunidad. Vemos también, además del respeto por la naturaleza y por sus elementos creadores como los ríos, el agua, la tierra, o también el ver a los animales y las plantas como sus iguales porque pues fueron creados de la misma manera, por la misma materia. También vemos mucho ese respeto entre ellos mismos, ¿no? Que también lo veíamos en la historia fundacional de los Wayuu, cómo se establecen una serie de reglas para vivir en comunidad y esas reglas deben ser cumplidas, o si no algo malo pues va a suceder, lo que nos muestra también mucho esta eh, organización social de estas comunidades indígenas, que también es un tema un poco, a veces un poco controversial, porque estas comunidades gozan de cierta autonomía en sus leyes y en su organización, cosa que algunas personas consideran que no debería ser así, pero pues vemos que esto no sale de la nada, no es inventado. Estas comunidades pues tienen unas estructuras, además de la parte social y legal propiamente dicha. También algunos de estos mitos fundacionales nos hablan un poco de cómo es esa relación de estas comunidades con las leyes de su propio pueblo, y cómo esta organización social a veces está fundada en esa misma mitología que explica el origen de estas mismas comunidades. Entonces, también me parece muy interesante cómo eso está integrado en algunas de las historias, en algunos de los mitos, y cómo esa organización y esas leyes que aparecen en esos mitos les dan una especie de como de armonía al mito fundacional del que estamos hablando en algunos de estos casos. Para cerrar, pues simplemente quería mencionar que hay muchos más mitos. Tenemos, además de los que alcancé a leer, tenemos el mito de los Arawak, de los Curripaco, Maiwane, Yanacona, Huitotos, Tucano, de Sana, en Veracatío y del pueblo Cocama, Perú. Esos son los mitos fundacionales que componen este pequeño texto. Como les digo, es un texto del Ministerio del Interior. Parece ser un texto, pues no encontré mucha información con respecto a él, como no sé, sus autores, aparte de que algunos están marcados, como el de los Achagua, que es de Luis María Sánchez y publicado por Juan Carlos Alonso, pero más allá de eso los demás no tienen
un autor o un recopilador, o no se nos da mucha información al respecto. Parece ser más como una cartilla informativa de este tipo de mitologías. Entonces, si la quieren consultar, si quieren leer las demás mitologías, que pues como se pudieron dar cuenta son historias muy cortas. Creo que la más grande tiene página y media, más o menos. Pero la mayoría son de menos de una página. Son historias muy corticas. Les recomiendo que las consulten, les recomiendo que las lean, porque pues como mencionaba al inicio de este video, muchas de estas mitologías y muchas de estas historias pues ni siquiera son muy reconocidas por nosotros mismos, que somos pues los que vivimos en este mismo territorio con estas comunidades. A veces conocemos más la mitología y las historias de otros países, de otras culturas, y las nuestras pues están un poco relegadas. Entonces, si quieren conocer más de estas mitologías, más de estas historias de origen de los pueblos indígenas colombianos, les recomiendo mucho consultar este documento que, como les decía al inicio, se llama simplemente Mitos de origen de pueblos indígenas de Colombia, para que puedan consultar las demás historias. Por ahora pues yo les recuerdo que nos pueden conseguir, nos pueden encontrar y nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en nuestro canal oficial, donde nos pueden seguir también. Pueden compartir nuestros videos, si les gustan o no les gustan, les pueden dar un me gusta, nos pueden dejar un me gusta, nos pueden dejar un no me gusta. Todo eso pues nos ayuda, nos da retroalimentación y nos permite saber con qué los podemos sorprender más adelante. Y también pues obviamente nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, pedidos, si quieren que leamos algo, si quieren leer algo con nosotros. También están invitadísimas e invitadísimos a participar en nuestro canal. Las puertas están abiertas, se pueden poner en contacto con nosotros y podemos leer en conjunto para mostrar esas historias que tal vez les han cambiado la vida o les han gustado mucho, y las podemos compartir con muchas más personas. También estamos en Instagram, Twitter y Facebook compartiendo distintos eventos, distintas convocatorias, distintos productos que giran en torno a la literatura, la escritura, los autores, las bibliotecas, etc. Ahí pueden estar enterados de algunos eventos que se están realizando, y obviamente pues también de nuestras propias iniciativas, nuestras lecturas y todo lo que estamos haciendo aquí en nuestro canal. Y finalmente les recuerdo nuestra invitación para seguir la saga de We Happy Few en uno de cada estantería Play, que es nuestra otra sección aquí en Twitch, en donde estamos jugando We Happy Few, un juego con tintes distópicos. Allí pues jugamos, avanzamos en la historia mientras vamos viendo algunas referencias o vamos hablando un poquito de distintas historias alrededor del mundo de la literatura, de la historia, de la ciencia, para nutrir esta experiencia del juego. Entonces, si ya jugaron el juego y quieren acompañarnos, están invitadísimos. Si no conocen el juego y quieren darle una miradita, también nos pueden ver en uno de cada estantería Play los martes a eso de las 9 de la noche, si mal no estoy. Allí estaremos jugando, entonces las esperamos por allá también. Por ahora yo me despido. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en Twitch, gracias a quienes nos verán en YouTube, y nos vemos ahorita más tardecito y el próximo jueves con una nueva lectura aquí en uno de cada estantería en vivo. Chao, nos vemos en las estanterías.